¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a iniciar este comentario parafraseando a Ignacio Ramírez, el nigromante, con un pensamiento que tenía en su momento cuando se preguntaba cómo puede en ninguna parte del mundo unirse los partidos mientras están divididos los intereses, así se preguntaba, y esto en referencia a dos encuestas que se han realizado durante los últimos días, las últimas encuestas en relación al comportamiento del electorado respecto a los actores políticos a nivel nacional, tanto de la oposición como de Morena, y en otro por parte del Estado de México. Por ejemplo, rumbo al 2024, hay que preguntarse cómo hará el bloque opositor para lanzar a un candidato idóneo que le compite y le haga frente a Morena y a la 4T con sus corcholatas. Pues bueno, esto va en referencia a esa pregunta que se hacía el nigromante. Ahora, ¿cómo harán el bloque opositor hoy en día para enfrentar a la cuarta transformación? Si, por ejemplo, el bloque opositor está compuesto con partidos muy diferentes y con intereses también muy diferenciados entre ellos. Pero bueno, las cosas están así, y sobre todo cuando se apunta a personajes como Lili Telles. Imagínense que según la última encuesta de Encol, está en el primer lugar de la oposición en preferencias dentro de sus simpatizantes con el 18% o 18 puntos, seguida de Margarita Anaya, 17%, Ricardo Anaya más bien 17%, Margarita Zavala con el 13% y Santiago Krill con el 12%. Dos perdedores, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, quieren volver a repetir. Pues no se entiende a esta conformada oposición en este sentido recurrir a dos desgastados cuadros, ya a dos connotados ladrones como Ricardo Anaya y también la esposa del usurpador fecal, así, porque tiene materia fecal, Felipe Calderón, cuando envía también un documento a México desde su escondite, ya no en España, sino ya por el sudeste asiático, anda recorrido. Y bueno, dice, hay que unir a la oposición. Pues ¿cómo la vas a unir? ¿Qué van a hacer para realmente unirse? ¿Y qué va a pasar con el PRI, que tiene también a sus propios aspirantes, como puede ser la que está en primer lugar como entre mujeres, como es la gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, y otros que también desean estar ahí participando? Son intereses diversos. El PRD pues es un cascarón que solo busca la sobrevivencia, muy alejado de lo que fue sus inicios históricos, y desde luego con diferencias muy marcadas entre estos partidos. Por ejemplo, vamos a decir que AMLO le contestó a Felipe Calderón en este documento que envió a México a publicarse en el Reforma, por cierto, que sí, que según la oposición no hay problema para el 2024, pero en torno a estos apuntados están en los primeros lugares de sus encuestas internas de la oposición, o en torno a Claudio X González, que es su jefe. ¿Quién va a ser el que va a dirigir todo este esfuerzo de la oposición rumbo al 2024? Claudio X González, los dirigentes de los partidos como el PAN, por ejemplo, el Teto de Cortés, o el proxoneta y rata de Alito Moreno, o el torpe de Jesús Zambrano. ¿Quién va a dirigir a la oposición rumbo al 2024? Y por eso dicen que la nueva marcha en defensa del INE, ese es el pretexto, la nueva marcha que se hará el próximo fin de semana, que es en defensa del INE, pero simplemente el pretexto es precisamente el INE, pero en realidad es reunir a la oposición o a sus liderazgos para seguir tratando de combatir a la cuarta transformación y sobre todo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque de Ciudadanos muy poco se va a ver en esa marcha seguramente. ¿Y qué pasa en el lado de Morena y de sus aliados? Pues Claudio Sheinbaum, según también Encol, está muy adelante con 34 puntos, arriba de Marcelo Ebrard, que tendría 20 puntos, y
Adán Augusto López, así como Ricardo Monreal, a 20 puntos de distancia de los anteriores. Pero sobre todo Ricardo Monreal, que parece ser está en contra de sí mismo, se da disparos al pie, y ahora, al haber sido descubierto con estas firmas falsificadas para la compra de libros y venta en 2,000 pesos cada uno de estos, que tiene en el Senado en medio un fuerte escándalo, y desde luego dentro de Morena el rechazo crece hacia su persona. Y bueno, pues también en esta encuesta se dice que hay un fuerte rechazo en números de los ciudadanos a votar por el PRI o por el PAN. Por ejemplo, en rechazos, el PRI recoge el 46% de personas que nunca votarían, al decir en las respuestas de esta encuesta, nunca votarían por el PRI. El PAN tiene un 16% de rechazo y Morena tiene tan solo el 9% de que nunca votarían por este partido. Y mientras tanto, en el Estado de México también, volviendo a la pregunta inicial que estábamos haciendo, ¿cómo pueden los partidos unirse mientras están tan divididos en sus intereses? Pues bueno, en el Estado de México, Delfina Gómez sigue adelante con el 46.8%, la del Moral con 34.8%, aunque se le acerca a Delfina Gómez, y Juan Cepeda se cae al 3.3%. ¿Qué quiere decir aquí? O Morena está haciendo mal el trabajo de organización y de apuntalamiento de la figura de Delfina Gómez para seguir creciendo en las encuestas o mantenerse firme en un primer lugar, o el equipo de Alejandra del Moral ha trabajado muy bien, o puede ser que la caída de Juan Cepeda, que nadie lo quiere ni en su partido, ni siquiera en el Movimiento Ciudadano, su caída le ha dado puntos más que a Morena, a Alejandra del Moral y a la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Usted qué opina sobre este aspecto? A ver si no ocurre lo que le pasó ayer a Alejandra del Moral en Whisky Lucan, cuando pues prácticamente a la hora de querer registrarse o de registrarse como la candidata también del PAN, pues los panistas la dejaron plantada, se fueron del escenario allá en Huixquilucan, mientras que los dirigentes trataban de que la gente no se fuera, no partiera, y pues el hecho es que fue así. La militancia rechaza, la militancia panista o los simpatizantes panistas rechazan a Alejandra del Moral del PRI, y es cuando se ve ahí también la disputa de intereses entre los dirigentes de una alianza PRI, PAN, PRD, y las militancias de estos tres partidos y sus simpatizantes que no están de acuerdo en una candidata como Alejandra del Moral que encabece esta alianza. Así están las cosas en el comportamiento electoral de nuestros días y los retos que cada uno de los partidos tienen, tanto en el Estado de México rumbo a la elección el 4 de junio de este 2023, como hacia adelante rumbo al 2024 por la carrera presidencial, la sucesión presidencial del 2024. Si le gustó, ojalá me dé un like y por favor suscríbase a mi página Sociedades de Pensamiento, así, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, y más que nada también comparta.